Hola, yo les voy a mostrar ahorita el código para trabajar con XML. Le voy a pasar con Android Studio ya que estamos trabajando con móviles. Y para eso primero yo creo una carpeta llamada assets dentro del directorio main, donde tengo un archivo XML donde tengo las etiquetas para crear unas instancias de objetos de jugadores de básquetbol, donde aquí se ve que tengo un contenedor con los jugadores y unas etiquetas con la información de cada jugador, teniendo en cuenta su nombre, su edad y su posición. Para ayudar a agilizar el código y pasar esto a lo que se puede decir como programación de objetos, construí una clase jugador que tiene los mismos datos de relevancia que están en el archivo XML, como son nombre, edad y posición. Y para mostrarlos nomás en el XML que ayuda a Android Studio a mostrar los elementos gráficos, puse un TextView con el identificador de TXT y ya con la actividad que controla los elementos gráficos y controla todo lo que se va a mostrar en ellos. Simplemente primero inicializo este elemento gráfico que es el TextView y hago un método para pasar todo esto del XML hasta el TextView. En este, el método parse XML se hace una instancia de la clase XML por parser factory, que esta es lo que nos permite es crear elementos para trabajar con XML, y con este se pone y con este objeto de XML de Parser Factory se crea ya un parser que ya nos podrá ayudar a trabajar con un archivo XML en específico. Para trabajar con esto también se tiene que crear un flujo de datos de entrada del archivo, en este caso que es del archivo data.xml, que ya se había explicado que tiene los datos de los jugadores de básquetbol. Y nada más al parser que nos va a ayudar a trabajar con el XML se le pone que puede identificar que pueda trabajar con espacios, con etiquetas con mismo nombre, como aquí se ve en el data.xml. Y bueno, para ayudar a hacer el proceso más modular, más organizado, creo otro proceso llamado Process Parsing, que recibe el parser, que es el objeto que nos ayuda a trabajar con XML. Y con este ya se va a crear la lista de usuarios que después se va a pasar al TXT. Para eso se crea una array list, que es una lista de los jugadores que va a tener. Un event type que es del mismo parser, que este objeto event type simplemente sirve para ver cómo está leyendo qué eventos está dentro del XML de su lectura. Y un jugador de la clase player para agregarlo a la lista del array. Y ahora simplemente con el event type se lee hasta que se termine el documento, y ya nada más con este switch se lee la etiqueta que se está leyendo. Por ejemplo, en el caso de que sea el inicio de una etiqueta, pone el nombre de esta etiqueta y si es un jugador, que le crea un nuevo jugador y que le agregue. Si no, y el jugador que estamos trabajando ahorita está vacío, que capture el nombre, la edad o la posición dependiendo de la etiqueta que se tiene. Que ya cuando esté toda completa, ya tendremos un jugador dentro del array para meter. Ya cuando tenga todo esto, llega a, al parser next,
que es para pasar a la siguiente etiqueta. Y así ya tener luego la lista, ya con todo esto, hacerlo 3 veces y ya tener la lista de jugadores. Y ya simplemente con este método print players recibe la lista de jugadores y ya nada más agrega todo esto dentro de una cadena de texto que se puede colocar fácilmente en el elemento gráfico de TextView del Android Studio. El resultado al final es este, que es ya la lista de todos los jugadores ordenada, que proviene de el resultado final es este, que ya es la lista de todos los jugadores ya ordenados provenientes de la información del XML. Y como se puede ver, no es difícil trabajar con XML, sobre todo con Android, por el hecho de que, como ya se vio, muchos de los elementos que trabajan con Android Studio, de hecho, ya trabajan con XML y de primera mano. Hola, muy buenas tardes. Este es el ejemplo de JSON. Bueno, primero que nada vamos a mostrar nuestro main activity, en donde si estamos en el modo gráfico, pues lo que podemos ver es que tenemos un pequeño título, un listado que se llama lista de usuarios y tenemos un botoncito que dice recibir los datos. Aquí les mostramos el código, en donde, por si tienen dudas, estamos utilizando un constraint layout que es mucho más cómodo. Estamos utilizando un text view para mostrar precisamente el texto. Si ustedes quieren mostrar listas en sus aplicaciones, pues usen un list view. Resulta muy útil en estos casos cuando vamos a manejar un montón de datos. Entonces, si ustedes no saben cuántos datos van a recibir, usen un list view porque se adapta bastante bien. Y pues bueno, tenemos un botón para poder hacer la extracción de nuestros datos desde el JSON. Ahora, cabe aclarar que este JSON no lo tenemos de manera local, no lo vamos a manejar de manera local, puesto que en el ejemplo pues quisimos hacerlo realizando una petición a un server. Entonces, para esto nos tenemos que ir a nuestro Android Manifest y activar los permisos del internet. Entonces vamos a utilizar esta instrucción, es muy importante. Y pues en el build Gradle, para poder trabajar con ciertas instrucciones, aquí lo que necesitamos hacer es en build features activar esta función como true. Bueno, digamos este aspecto que se llama view binding, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, pues bueno, lo importante está aquí en el main activity.java, en donde primero que nada pues vamos a crear el activity main binding, el array list, el array adapter, un handler para poder procesar la petición y un progress dialog. Entonces, bueno, en el onCreate es necesario que nosotros digamos manejemos la parte del botón que mostramos aquí. ¿Por qué es importante? Bueno, es muy importante porque pues cuando nosotros lo presionemos tenemos que hacer la petición. Entonces para esto vamos a utilizar el onClick. Es muy parecido a lo que ya algunos hemos visto con algunos frameworks en web. Existen digamos atajos que nos ayudan a crear eventos onClick, y en este caso en Java no es la excepción. Tenemos también maneras de manejar el onClick. Entonces, bueno, vamos a inicializar en esta parte la lista de usuarios, que no es más que, bueno, asignar en este caso el array a user list y el list adapter, en donde, bueno, vamos a estar haciendo el manejo de los datos del JSON para poderlos, por así decirlo, guardar en un array que nos sirva. Entonces, aquí tenemos lo más importante, que es el fetch data, en donde primero que nada vamos a crear un string que se llame data. Luego, cuando nosotros hagamos, digamos, correr la petición, vamos a utilizar un handler que nos va a ayudar, pues precisamente a mostrar un mensajito cuando el, digamos, procesamiento de los datos se haya hecho de manera correcta. Esto
a fin de crear un ejemplo que sea, digamos, accesible en ese sentido, que el cliente sepa cuando ya se está haciendo el proceso, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a extraer estos datos? Estos datos se van a extraer precisamente de esta URL que, para los que busquen cómo practicar, pueden utilizarla. Se llama API Endpoint. Y bueno, ahí hay un montón de ejemplos con, digamos, JSON, en donde ustedes pueden practicar, extraer información de varios servers. Entonces, pues puede ser muy útil si quieren, digamos, tener múltiples ejemplos o múltiples bancos de datos para sus aplicaciones, ¿no? Antes de ponerlas a producción. Entonces, bueno, aquí establecemos la conexión, digamos, hacemos todo el manejo de la conexión con precisamente la URL que tenemos acá. Y pues bueno, aquí viene una parte bien interesante, y es que nosotros decimos, bueno, si no está vacío, entonces lo que vamos a hacer es el manejo de los datos del JSON. Entonces, muy parecido como lo que se hace en web, tenemos que darle un tratamiento especial a esos datos. Bueno, y para esto vamos a utilizar el código que aparece aquí, pero ya una vez que hemos hecho ese tratamiento de datos, ¿qué necesitamos además de ello? Pues necesitamos realizar varias iteraciones para, ¿cómo decirlo?, extraer esa información y mostrarla en pantalla, desde luego. Entonces, bueno, aquí podemos ver que tenemos el userList.add y nos va a permitir ir agregando los elementos con cada iteración. Entonces, pues básicamente eso es. Y pues bueno, aquí en el handler lo que hacemos es, como lo mencionamos, ir mostrando varios mensajes en caso de que sea necesario. Ahora, para ya no extendernos demasiado, pues vamos a mostrar el ejemplo terminado. Aquí tenemos el ejemplo de la aplicación. Vemos el título, ya está la aplicación corriendo, y pues bueno, vamos a presionar el botón de recibir datos. Ya está haciendo el fetch. Este era el diálogo, el cuadro de diálogo que estábamos mostrando en el handler. Entonces, pues podemos ver que ya aparece José Rafael, Patricia no sé qué, José Francisco. Obviamente son nombres como el John Doe o el fulano tal, pero pues vemos que tenemos el listado de personas. Igual, vean, aparece este diálogo cada que nosotros estamos haciendo la petición. Esto, como se lo mencionamos, es para que el cliente sepa que realmente está haciendo el proceso, porque puede ser que a veces cuando no mostramos mensajes de diálogo, pues se confunda, ¿no? O piense que tal vez no está haciendo nada. Pero pues básicamente este es el ejemplo con JSON.